Voz del maestro. Me gustan los corazones generosos, que llegan en cierto momento a olvidarse de sí mismos para atender las necesidades de los demás. Y así lo hizo mi madre en Caná, en favor de unos esposos en cuya fiesta se había acabado el vino. Me pidió un milagro y lo obtuvo. Así lo hizo aquella mujer cananea del Evangelio, la cual con tantos ruegos me suplicó que sacara de su hijo el demonio, y consiguió esa gracia especialísima. Háblame pues con sencillez de los pobres a quienes quieres consolar, de los enfermos a quienes ves padecer, de los extraviados que anhelan volver al buen camino, de los amigos alejados que quisieras ver otra vez a tu lado, de los hogares desunidos para los cuales deseas paz. Recuerda a Marta y a María cuando me suplicaron por su hermano Lázaro y obtuvieron su resurrección. Recuerda a Santa Mónica que después de rezarme durante 30 años por su hijo que era tan pecador, obtuvo que se convirtiera y llegara a ser el gran San Agustín. No olvides a Tobías y a su esposa, con sus oraciones obtuvieron que fuera enviado el arcángel San Rafael a que defendiera a su hijo en el largo viaje, lo librara del demonio y de los demás peligros y lo devolviera sano, rico y muy feliz al lado de sus familiares. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la iglesia que la iglesia nos propone. Hoy vamos a meditar en los textos bíblicos correspondientes al jueves 23 de octubre del 2025. En sala nos acompañan hermanitos de la comunidad se me va ahorita, me disculpan, pero bueno, aquí estamos y estamos para servirle a Papá Dios. De Castillo. De Castilla, bueno, de Castilla. ¿Quién nos va a ayudar a dirigir a coordinar la liturgia? Hoy jueves, perdón, la voy a dirigir yo. María Nancy. Bueno, Nancy, bienvenida. Entonces, pues no siendo más, vamos a orar. Le vamos a pedir a todos ustedes que nos sigan haciendo ese gran favor de darle like a los videos, de compartirlo, de suscribirse a los canales, y una bendición muy especial para todos los hermanos que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161 que colocamos al final de la emisión. Así es que, no siendo más, vamos a orar. Gracias, Papá Dios. Gracias por este día, gracias por esta comunidad en la que nos has sembrado. Gracias porque nos abonas, nos podas, nos fortaleces para dar ese fruto que tú quieres, pero el fruto de tu amor. Gracias, Señor, por tanto amor. Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión con el Espíritu Santo, la que guíe este momento, nuestro día, nuestra vida, y la que haga que irradiemos tu nombre, Señor. Te escuchamos a través de la liturgia hoy, Padrecito lindo, y te pedimos desde ya que permitas, Señor, que eso que nos dice se haga vida en nosotros, que todo lo que tú nos dices procese y sea lo que compartamos, lo que hagamos y lo que guíe nuestras relaciones con nosotros mismos, contigo y con los demás. Te escuchamos, Padre de amor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Habló al modo humano, adaptándome a vuestra debilidad natural, lo mismo que antes. Ofrecisteis vuestros miembros a la impureza, a la maldad, como esclavos suyos. Para que obrasen la maldad, ofreced ahora vuestros miembros a la justicia, como esclavos suyos para vuestra santificación. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto tenéis entonces? Cosas de las que ahora os avergonzáis porque conducen a la muerte.
Ahora, en cambio, liberaos del pecado y hechos esclavos de Dios, dais frutos para la santidad que conducen a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al orbe de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuando emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Amén. 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 Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démonos un momento en intimidad con Jesús palabra. Permitamos que Él obre, que actúe, que tome nuestros labios, nuestra mente, nuestras palabras, incluso nuestras intenciones de participar y que nuestras palabras se escuchen aquí. Espíritu Santo, reaviva el fuego de tu amor en nosotros, que ese fuego, Señor, nos anime a proclamarte, a hablar de ti, a transmitirle a todos tu amor. En este momento, con nuestra participación. ¿Quién quiere comenzar? Yo, Nancita. Bueno, Amparito y luego María Roto. Buenos días, hermanitos. Dios me los bendiga. A través de la primera lectura, San Pablo a los Romanos, la enseñanza hoy es, como todos los días, muy sabrosa, puesto de que a través de él nos invita a morir al pecado. Nos enseña que si nosotros morimos al pecado y tenemos una vida en Jesucristo, vamos a poder caminar hacia el camino de la salvación. Pero para eso pues tenemos que fortalecernos en la fe, tenemos que dejar esa esclavitud del pecado. Yo sé que no es fácil, porque tener ese dominio propio es una gracia que el Señor nos regala a través del Espíritu Santo. Entonces, pues, sí es posible
si nosotros somos fieles, si nosotros pedimos esa gracia y caminamos con Él. Y pues en el Salmo nos lo confirma. Dice que la felicidad verdadera la poseemos, la encontramos, la podemos obtener, está al lado del Señor. Toda proviene de Él. Pero para eso tenemos que morir radicalmente al pecado. Que somos imperfectos, sí, claro, pero el anhelo de nosotros, desde que Jesús toma, y como lo dice en el Evangelio, porque Él viene a no abolir la ley, sino a darle plenitud, y con que Él quiere que ya ese fuego esté encendido. ¿Cuál es el fuego? El fuego del Espíritu Santo, ese fuego que ya esté ardiendo en la vida de cada uno de nosotros, pero ese fuego nos trae división, porque en la misma familia unos no están todos de acuerdo, todos nos llaman diferentes formas, somos fanáticos o nos dicen algunos muchas cosas. Entonces ahí viene la división, ahí es cuando no me acuerdo en qué parte dice que la suegra contra la nuera, en fin, va a haber esa división, pero pues realmente nosotros no debemos pensar en esa división, ni pensar, nosotros debemos pensar es en la misión que el Señor nos está enseñando a través de su palabra, que no esperemos el fin temerosos, con miedo, sino que nosotros más bien estemos alegres, difundiendo, cumpliendo esa misión que el Señor nos trajo, a difundir el Evangelio, a llevar su palabra, a darlo a conocer, pero todo lo podemos hacer con la gracia del Espíritu Santo, de Él. Amén. Amén. Gracias. A ti, Amparito. Ruquita. Nancita, muy buenos días y hermanitos, muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Amén. Bueno, parece en este pasaje del Señor como difícil de entender. Si el Señor nos dice en su palabra, si Él cuando después de la ascensión, antes de la ascensión del cielo, se encontró con los discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy, y esa paz que sobreabunda todo entendimiento, y uno dice, pero si Él no vino a traer paz, entonces, me uno a lo que estaba diciendo Amparito para no entrar en ya lo que dijo, sino que esa paz es del mundo, o sea, el mundo que no quiere que la misión, como lo decía Amparito, se cumpla. Esa paz del mundo que no llena. Y nosotros revestidos de ese fuego, del Espíritu Santo, de ese fuego purificador que nos ha quemado, nos ha transformado, Jesús que nos ha liberado del pecado, de la muerte, para esa misión, como lo decía Amparito, y con ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que es ese Espíritu Santo que nos llena y que aunque la paz del mundo esté ahí siempre atizando y diciéndonos que no es así, nosotros tenemos la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, todo sufrimiento, que nunca va, yo siempre lo hemos dicho, nunca van a faltar los contratiempos en nuestra vida, pero está la paz del Señor para poder nosotros estar tranquilos y mientras se solucionan las cosas. Y aquí de lo del bautismo del Señor, uno dice, para recibir el Señor ese bautismo, pero si ya lo bautizaron, si ya se hizo bautizar, y aquí dice que se habla esta semana de la vida eterna, de cómo llegar de cómo el Señor nos está llamando, que viene en cualquier hora de la noche, del día, no sabemos la hora, estén vigilantes. Y aquí el Señor nos está diciendo que Él va a pasar por esa muerte, por esa pasión, por ese sufrimiento, cargando nuestros pecados y que pues ese es el sufrimiento de la muerte del Señor en la cruz. Y que ese mensaje, ese acto magnífico de amor que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, que nos sirva para todos, para poder llevar esa palabra con la fe, con el amor, sobre todo con el amor, el servicio que también nos habla esta semana.
Seguir al Señor, como lo decía Aparicio, no es fácil, pero con la acción del Espíritu Santo, como lo dice el Señor. ¿Cuánto quiere el Señor que ese fuego esté encendido? Y recuerdo esa enseñanza de Norman, de los leños humeantes. Entonces, que el Espíritu Santo de Dios nos prenda de verdad como ese fuego en comunidad, en iglesia, en familia, y aunque hayan contratiempos, lo que sea, que aticemos esos tizones y que en realidad los prendamos, que es el fuego del Espíritu Santo, el amor que el Señor nos ha dejado para poder compartir. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Todos tenemos algo para dar siempre. Celi, sigue. Gracias, María Nancy. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy yo creo que el Señor nos está hablando de cosas tan maravillosas, de cómo nosotros podernos transformar. Comienzo por la primera lectura de lo que nos está diciendo San Pablo. La paga o el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna. Aquí San Pablo, como se dirige a los romanos, le está diciendo, voy a hablar al modo humano. Voy a decirles cómo es el ser humano, con la debilidad, que le gusta la concupiscencia, que es amante del pecado, que es esclavo de todas esas maldades. Entonces, aquí San Pablo hace una discriminación de que el mal, cómo acoge, como se dice, la maldad, y el hombre, cómo se somete a ella. Pero al mismo tiempo hace la comparación cómo el don de la gracia de Dios nos conduce a que nosotros nos avergoncemos de esas actitudes, que tomemos como reflexión esa llenura del Espíritu Santo. Busquemos en el Señor cómo liberarnos de esos pecados. No vivir esclavos, porque siempre cometemos los mismos hechos. Pedimos perdón al Señor y volvemos a caer en ellos. Aquí San Pablo nos invita. Busquemos la santidad. Tratemos de que el Señor nos guíe por ese camino, porque el camino es el don de la gracia, y como lo repetía aquí al final de su texto, la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna. Esta paradoja la podemos también asimilar a lo que el Señor nos está diciendo a través del Santo Evangelio. El Señor ha sido claro. Nos dice que Él no ha venido a traer la paz, sino división. ¿Cómo interpretar esa división? La división no es esa inequidad, o quizás como nosotros podamos pensarlo a través de como lo piensa el ser humano. Esa división como de discordia, como de desunión. No. El Señor aquí lo que nos pone de presente es, si hemos recibido la gracia del bautismo, hemos recibido el Espíritu del Señor, nosotros estamos unidos a ese Espíritu y a esa gracia. Pero quien no se une a ese bautismo en el fuego del Espíritu Santo, porque es aquí que nos está diciendo, pues nosotros vamos a vivir unidos al pecado. De ahí esa división, porque muchos de los que nos escuchan, de las personas, de nuestras familias, nos critican, sí, que nosotros no vivimos sino pegados, como se dice, pegando rodillas, pero nunca entienden ellos cuál es el amor, cuál es la actitud que nosotros queremos entregarle al Señor. Una actitud de arrodillarse es una actitud donde el corazón se humilla. Señor, soy tan pecador, tan pecadora, que reconozco mis errores. A mí no me interesa quién me mire o quién me juzgue, no. A mí lo que me interesa es que los ojos del Señor están puestos en mí. Trato de que de pronto haya esa unidad, esa comunión entre familia, más no que haya división, pero eso se presenta. Y aquí el Señor y San Pablo nos dice, pongamos de presencia esa gracia del Señor que nos da para conseguir la vida eterna. Y el salmista también nos lo recuerda. Nos dice, dichoso el hombre que ha puesto la confianza en el Señor. Eso es tan cierto. Cuando nosotros nos encomendamos al Señor,
puede ser que llueva, truene o relampaguee, pero el Señor siempre nos saca de esa inseguridad o de esos miedos y nos lleva la confianza en Él, nos ayuda a levantarnos en esos caminos oscuros, nos ayuda a confiar tanto en el Señor, que lo que nosotros le pedimos, el Señor nos lo ayuda, nos logra, como se dice, a conseguir ese camino para llegar a esa gracia. ¿Y la gracia cuál es? Buscar que nos salvemos y busquemos que otros también se salven junto a nosotros. Quizás con nuestro ejemplo, quizás con nuestro testimonio, pero aún más con la gracia del Señor. Amén. Gracias, María Nancy. Gladys tiene Listo, manita levantada. muchas gracias. Gladys. Muy buenos días. Ay, Dios mío, tengo tantas cosas que Dios me ha puesto en mi cabecita que a ver, se le vuelve a uno a veces como un nudo, pero con el Espíritu Santo que nos llena y nos regala de su sabiduría, vamos a dar el discernimiento que Él me da hoy a mí, donde Dios nos regala vida eterna por medio de Jesucristo. Ahí empezamos nosotros a decir, bueno, esa es la vida eterna, Dios, y ahí cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo así que Dios? Pues porque Dios, por el medio del bautismo, Él nos regala su vida eterna. Por medio del bautismo, nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo y poder hacer discernimiento para poder obedecer todo lo que Él nos va dando a cada instante y a cada mañana, a cada segundo, cuando nosotros estamos haciendo las cosas para Él, cuando nos levantamos, cuando oramos, cuando nos acostamos, cuando oramos, cuando caminamos, cuando oramos, cuando siempre está Dios en nuestra mente, en nuestro sentir para cada cosa, cada palabra, cada situación que vamos realizando cada día. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que verdad Jesús vino y que por medio del bautismo estamos llenos del Espíritu Santo y que Él nos va respondiendo, nos va dando las respuestas para que nosotros día a día seamos mejores y mejores personas. En Lucas dice, ahí él nos narra ambos aspectos donde a veces nos pone a nosotros de que si es bueno, de que si es malo, o que nos divide o que no nos divide. Pues sí hay división porque Dios nos lo mandó, hay división por supuesto, porque cuando nosotros nos vamos dejando llenar del Espíritu Santo y vamos haciendo ese cambio de vida, que ya no somos del mundo, que ya no somos de las personas, que ya no estamos pendientes del que dirán, de que no, cómo nos miran, cómo nos critican, cómo debemos hacer y cómo debemos actuar para el mundo, sino que estamos enfocados con el Espíritu Santo llenos de Él y estamos enfocados a hacer la voluntad de Dios. Esas cosas como que ya uno ni las tiene en cuenta, y con el tiempo, poco a poco, para la gloria de Dios, todo se va cambiando. Si en el comienzo es una división fuerte en nuestro entorno, hogar, familia, vecinos, todo mundo es una división fuerte, pero al terminar de uno seguir amando y orando a Dios y siendo fiel a Él, todo se transforma. Y entonces viene el efecto liberador, que es por otro lado, donde el Espíritu Santo llena al ser humano dándole la dirección y llevando a consecuencia que el amor de Dios es grande y poderoso. Amén. Amén. Muchas gracias, Gladys. Bueno, quiero iniciar mi discernimiento con esto que estaba diciendo Gladys, el enfoque. El enfoque, esa palabra me pareció fabulosa. ¿En qué estamos enfocados? ¿En lo que nos digan los otros, para bien o para mal, o en nuestra misión? ¿Sí? ¿A qué le damos? O sea, tal cual lo voy a parafrasear como lo dijo Gladys. Eso ya pasa a un segundo plano y ya ni me debe importar. Es más, ya ni me debo fijar en si el otro me dijo o no me dijo. Ya eso no me hace mella. La misión es en la que me debo enfocar. Cuando yo me enfoco en la misión, que es lo que hizo Jesús cuando vino a este mundo, enfocado en la misión, el resto
no es nada. Es como un viento que pasa y no hace nada. Como Jesús que dijo, aquí lo dice claritico, he venido a prender fuego a la tierra. Cuánto deseo que ya esté ardiendo. Esto me acuerda de la infancia misionera, los que de pronto hemos tenido una relación con la infancia misionera, yo por mis hijas. Sí, el himno dice, fuego has venido a traer a la tierra, quiero que andar sin descansar. Soy misionero y aunque pequeño, sigo con gozo al Rey Celestial. Fuego y el fuego de nuestro corazón ya está ardiendo, ese fuego ya está ardiendo en nuestro corazón para darlo al mundo, porque es que el Señor lo está dando a través de nosotros. El fuego lo da el Señor y nosotros somos como esas antorchas, el palito que lleva el fuego. Él quiere que nos dispongamos a eso. Y Él está tan enfocado en la misión que dice la segunda parte de este párrafo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Él sabía dónde iba a terminar esto. Muchas veces nosotros no sabemos dónde vamos a terminar. Sí, sabemos que si seguimos el camino que el Señor nos ha trazado y somos partícipes de la misión que Él nos ha dado, llegaremos a la vida eterna de la salvación, pero eso no, a veces no es tan claro para nosotros, ¿sí? Entonces quiero que miremos aquel bautismo como no en sí el sacramento de que le echaron agüita o la vida sacramental en sí, como eso, solamente ese momento, ese acto, sino como la misión que Él vino a cumplir. Él vino y estaba enfocado, él estaba enfocado, no estaba enfocado en que los fariseos me dijeron, en que los otros me dijeron, en que ellos me dijeron, en que me miraron, en que no, eso ya es, a veces nos pasamos de hipersensibilidad. Eso ya no debe ser importante para nosotros. Él estaba enfocadísimo, pero él no dejaba de manifestar sus emociones, lo que yo siempre he dicho. Yo, Nancy, yo sé que muchos de ustedes también lo saben, pero un principio básico para mí y en el ejercicio de mi profesión, cuando yo le puedo hablar a las personas de esto, en la parte espiritual, en la parte terapéutica, pero lo hago. No dejen de expresarse sus emociones. El Señor expresaba angustia, pero eso no le impedía ir y seguir en el cumplimiento de su misión. No le impedía, él sabía que iba a morir en esa cruz, él sabía que iba a ser escupido. Como testimonio pequeñito, tuve un percance un poquito tenso de palabra con una persona y esa persona como que se me vino a pegarme y yo dije dentro de mí, eso no lo voy a permitir, yo no voy a permitir que me pegue. Yo como que me exalté y en medio de eso el Señor, yo no sé si sería el Señor o que el Espíritu Santo en mí que me dijo, yo me dejé humillar por ti, yo me dejé escupir por ti, yo me dejé abofetear por ti. Y yo dije, perdón, pedí mucho perdón, se me aguó el ojo, me quebranté y yo sí, ojalá no se den esas circunstancias, pero si se tienen que dar, voy a poner, en ese caso, no siempre uno tiene que pedir discernimiento del Señor. Voy a poner la otra mejilla. O no en todos los casos. Y el Señor aquí, a pesar de su angustia, tenía clara su misión y por amor siguió adelante. Siguió adelante. Y eso, obvio que divide. Por eso dice, piensan que traer paz a la tierra, no, sino división. No porque quiera traer la división, no porque quiera traer el conflicto, sino porque esto necesariamente divide en mí, empezando por mí misma. A mí misma me divide. Así como lo dijo San Pablo, entre mi humanidad y mi espiritualidad, a mí misma me divide. Él dice, San Pablo nos dice, los hablo como humano. Pues a mí en mi interior también tengo inclinaciones, tengo tendencias, tengo prejuicios, tengo criterios. Y eso me divido con el mensaje que me llega. Entre
ser y no ser, hacer y no hacer. ¿En qué decisión tomo? Muchas veces mi palabra y mis intenciones son unas, pero mi tendencia y mi inclinación me empujan y me llevan. Ahí es donde tengo que también ser determinante, determinada carácter y permitir que sea el fuego que habla en mí. No todo el mundo me va, no porque me quieran hacer conflicto, porque, por ejemplo, en mi familia, a mí ya no me hacen conflicto diciéndome nada de camandulera ni nada, 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 ni ya me dicen fanática, ya ellos mismos, ellos saben mi misión aquí virtual con la comunidad y ya la respetan, incluso acomodan las cosas que de pronto tengo que hacer con ellos, las acomodan para que todo se dé. ¿Sí? Más adelante se van a ver los frutos de soportar esa división en mí misma. El fuego divide, cuando algo se prende, se va abriendo, se va partiendo, el fuego purifica y todo eso va dividiendo. Y de todas maneras, no toda división es mala, porque cuando, a veces yo divido, cuando yo dejo a un lado lo malo y tomo solo lo bueno, eso, ahí tiene que haber una división. No encasillemos las palabras en un solo concepto de acuerdo a nuestros criterios y prejuicios, no, el Señor es dinámico, no es estático. Esta división de la que habla el Señor pueda que no sea necesariamente mala. Y si llega humanamente hablando a ser difícil, más adelante vamos a ver los frutos de soportar y llevar con dignidad y con perseverancia y con fortaleza cualquier división. No nos quedemos encasillados en eso. Incluso esa misma división yo también la veo reflejada en la primera lectura de la que nos habla San Pablo. Él empieza diciendo, hablo a modo humano, pero finaliza diciendo, ofreced ahora vuestros miembros a la justicia, modo divino. Ahí también es cierta, porque es que somos humanos. Jesús mismo fue verdadero hombre y verdadero Dios, igualito a todo en todo, menos en el pecado. Menos el pecado, fue tentado, expresó sus emociones. En el Evangelio nos hablaba de angustia, pero en el huerto en el huerto también nos hablaba de angustia, de temor, ¿sí? Lloró por su amigo Lázaro, lloró por Jerusalén. Él también expresaba sus emociones. Recordemos que somos humanos, el Señor incluso sabe de qué estamos hechos, tenemos debilidad humana que es natural, pero también tenemos esa capacidad de razonar, de decidir y decidir con determinación, con mucha determinación. Dividido, antes éramos uno, después de ese encuentro personal con el Señor somos otros, pero igual no dejamos de ser humanos, incluso entre nosotros mismos, entre la misma comunidad, personas que supuestamente, en la misma iglesia, para no enfocarnos solo en la comunidad, entre la misma iglesia, todos caminando en espiritualidad, estamos divididos en criterios, en opiniones, en la manera de hacer las cosas, en la manera incluso de relacionarnos con Dios. Es tratar de todas esas divisiones y diferencias, fortalecerlas en el Señor y estamos unidos con Él en el mensaje, en el amor, que esas diferencias se vuelvan fuerza. Nos sigue diciendo San Pablo que éramos esclavos del pecado, pero es que a veces, muchas veces nos volvemos esclavos de cosas que aunque no sean pecado, digo yo, entre comillas, no nos dejan crecer. Recordemos que lo que nos domina nos esclaviza. Lo que nos hace tambalear o lo que nos saca de casillas nos esclaviza. Eso que nos satisface de pronto nuestras tendencias humanas, nuestros sentidos, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nos esclaviza. Todo eso nos hace ser esclavos. Si queremos ser esclavos de algo, que seamos esclavos del Señor. Sí, ayer Norma no lo mencionó. María dijo, yo soy la esclava del Señor. Esa es la verdadera libertad. Esa esclavitud con el Señor es la verdadera libertad, no la que nos ofrece el mundo. No, esa sutileza, libertad, esa dulce libertad
esas falsas seguridades que nos ofrece el mundo, que nos ofrecen nuestros propios criterios, nuestra autosuficiencia, no son más que esclavitud. Liberémonos de prejuicios, de criterios que no son, que son más humanos que divinos, que no tienen nada que ver con el mensaje que nos ofrece el mundo. Porque dice San Pablo aquí al final, porque la paga del pecado es la muerte, diría yo, la consecuencia, porque cuando se habla de paga es como si el Señor nos diera muerte por el pecado, no. Él nos va a pedir cuentas, en algún momento Él nos va a pedir cuentas y va a haber un juicio, pero no es una simple paga, es una consecuencia, consecuencias. Mientras que el don de Dios es la vida eterna. En otra versión leí que los frutos. Y en estos días que hemos estado hablando de los frutos del Espíritu Santo, recordemos que los frutos no se dan automáticamente, ni los puedo fabricar yo, ni es por mis criterios, ni por los criterios humanos. Los frutos se dan como todo un proceso que empieza por una semilla, por una tierra, por una raíz, por un proceso, por un cuidado, por un cultivo. Y los frutos de todo eso que haga se van a dar de acuerdo a cómo yo haya vivido todo este proceso y como deje que el Señor actúe en mí, como deje que ese fuego actúe en mí. Si está encendido el fuego de verdad y si tenemos clara nuestra misión, el Señor la tenía tan clarísima que permitía que el fuego del Espíritu Santo ardiera en él. Y el Salmo, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Esa es la verdadera dicha, esa es la verdadera libertad. Poner la confianza en el Señor y no fiarnos de las falsas seguridades que el mundo nos ofrece, no fiarnos de incluso de mis propios afanes de la vida en este mundo. Nosotros, y lo digo por mí, empezando por mí, a veces no tenemos claro que la meta total, la meta final es el reino de los cielos y nos afanamos tanto y nos desgastamos tanto en tiempo, en energía, en dinero, en todo, por bienestar humano. Nos afanamos tanto por ese bienestar humano que volvemos a añadir al reino de Dios y el bienestar humano, que no está mal, lo volvemos el centro y no lo contrario, como dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadidura. Nosotros a veces la dicha es en la añadidura que para conseguir, coloquialmente como se dice, carro, beca, trabajo de sol a sol. En algún momento el Señor me dirá, necio, era necesario todo eso cuando te elegí para una misión y no permitiste que ese fuego ardiera totalmente en ti. Entonces, si queremos la verdadera dicha, la verdadera felicidad, el verdadero bienestar, es poner la confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Incluso mis propios criterios se pueden volver un consejo, se pueden volver un consejo impío. Sino que el gozo en la ley del Señor y medita su ley día y noche. Y más allá, pasa que a meditar, pasa a la acción. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. ¿Sí? No, el Señor no va a permitir que se marchiten nuestras hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin, pero todo priorizando al Señor y el mensaje totalmente de primeras. Recordemos que la salvación no es solo para mí, es para todos. Decía San Juan de la Cruz que seremos juzgados en el amor. Seremos juzgados en el amor. Y el amor no es solo palabras rosas. El amor no es solo complacencia. El amor también es corrección. El amor también es llevar a las almas conmigo allá al encuentro personal con el Señor. Muchas gracias. Le damos la palabra a Norma.
les bendiga grande y abundantemente. Por el Evangelio. El tiempo dijo a los discípulos, he venido a prender fuego a la tierra. Y claro, nos preocupamos y decimos, ¿fuego? ¿A qué se está refiriendo? Radicalidad, convicción, decisión o fanatismo. Bueno, lo cierto es que dice, ¿y cuánto de ya es? Esa convicción, esa entrega, pues fanatismo que pueden llamar otros, es fruto del Espíritu Santo, es fruto del fuego del Espíritu, y lo dijeron ustedes. Y acá dice, con un bautismo tengo que ser bautizado. La palabra bautismo significa ser sumergido, o también significa morir. Para el católico tradicional, la palabra bautismo es sacramento. Pues es que eso. En el mismo sacramento, obviamente, el niño muere y nace. Muere la criatura que nació y nace el hombre nuevo. Por eso se llama bautismo. Por eso tiene el nombre de bautismo. Porque nace, que muere esa criatura que nació y nace un hombre nuevo. ¿Cuál era el bautismo de Jesús? La cruz. Ser bautizado para él era la cruz. Pasar por la muerte y muerte de cruz. Por eso dice, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Y qué mayor muestra de fanatismo, qué mayor muestra de fanatismo que la de Jesús. Tan fanático era de la salvación nuestra, tan fanático era de su amor a nosotros, tan fanático era de nosotros que llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Eso sí que es fanatismo. ¿Qué pasa entonces, mis hermanos? Cuando se genera esto, cuando sucede esto, surge la polarización. Los que son muy entregados y los que no quieren. O surge el término que llamamos nosotros los tibios. Y ya sabemos cuál es el concepto en cuanto a los tibios, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Entonces, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, el mundo de hoy, la sociedad de hoy, se debate como entre esos tres grupos, como que hay un roce, perdón, entre el grupo de los fanáticos del Señor, los entregados al Señor, los enamorados del Señor, los convencidos del Señor, los contrarios que decíamos ayer, por eso les hablaba, para ayer nos hablaba de pecado y de los pecados, y dijimos que una es el pecado y otra cosa son los pecados. Entonces, los que están en pecado definitivamente que le dieron la espalda a Dios, es el otro grupo. Y de pronto el término medio. La gente dice, no, yo no soy tan creyente, yo soy tan entregado, yo no soy, pero tampoco soy ateo. No, yo soy incrédulo, no soy, yo soy católico. Yo voy a misa desde una que otra hora de caridad en el año, comulgo una vez por año, me compro una vez por año, como lo manda Santa Madre Iglesia. Entonces, pues como que no hay problema. Y Jesús está diciendo, ha venido a poner fuego y cuánto deseo que ya esté ardiendo. O sea, Jesús no está hablando de la división. Jesús está hablando de que el fuego del Espíritu arda en nosotros. En otra parte, San Pablo dice, cosas que para quién es quién. Pues para poder distinguir los colores, para poder distinguir las texturas, pues hay que prender la luz. Y Jesús vino a prender la luz, a encender el fuego. Y entonces, como escuchaba por ahí en estos días, cuando el Señor prende el fuego, a muchos sí se le ve la costura. Muchas personas
se les ve la postura, se les ve que de pronto la cosa no es así, no va por ese lado. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino era traer división, ya lo dijeron ustedes. Que el ser humano se divide, se polariza. Y el Señor quiere que de alguna manera nosotros seamos decididos. O somos o no somos, o estamos o no estamos. En otra parte Jesús también dice, el que conmigo no siembra, desparrama. El que está a nuestro favor no está en nuestra contra. También lo dice en otra parte. Desde ahora estarán divididos, 5 en una casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra. Pero vuelvo y digo, eso es motivo de la radicalización. Yo creo que el mundo hoy en día necesita que seamos cada vez más radicales. Y esa radicalidad molesta, y esa radicalidad incomoda, esa radicalidad fastidia. ¿Por qué? Si estamos hablando de que somos radicales ante el tibio, pues eso pone a la belleza del tibio, la mediocridad del tibio. Entonces el tibio se va a hacer. Algunos otros dirán, ay, usted tan entregada, y usted tan bonito, tan comprometida. Pero les incomoda y les fastidia, porque pone al descubierto su propia tibieza. Y en cuanto a los del bando totalmente opuesto, pues mis hermanos, nosotros los cristianos somos el peor obstáculo o el impedimento que tienen los malos para poder seguir haciendo el mal. Definitivamente. No solamente por nuestro testimonio de vida, sino por nuestra espiritualidad. Nuestra oración, nuestra batalla espiritual. Ellos tienen que hacer una cantidad de cosas para implementar el reinado del mal. Tienen que hacer danzas, tienen que hacer conjuros, tienen que hacer una cantidad de cosas. Y nosotros con una nación, todo eso lo destruimos. Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesús, ata, liga y encadena, lava con tu sangre preciosa, destruye toda acechanza del mal y ríndela a los pies de Jesucristo. Punto. Y lavamos nuestros hogares, y lavamos nuestros familiares, y lavamos nuestras comunidades, lavamos nuestra iglesia, y lavamos nuestra patria, y todo entonces aquello que el mal quería implementar por la fuerza, se le viene abajo. Queda destruido, queda anulado. Entonces, esta guerra no es gratuita, mis hermanos. Pelear acá no es gratuito. Eso no es por ti. No es por conceptos, es por ideologías. Es por cosas muy concretas. Al que implementar el de mal. Y nosotros estamos implementando el reino de Dios. Y eso es una guerra, y eso es una lucha, y es una lucha violenta, en donde no cabe el miedo, en donde no cabe la duda, no cabe. En la primera lectura, San Pablo nos sigue hablando de la ley de la gracia, digámoslo así. Hermanos, hablo al modo humano, adaptándome a vuestra debilidad natural. Aquí está hablando Pablo de la falta de conocimiento. Lo mismo que antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad. Les está diciendo que ustedes antes eran del bando opuesto. Ni siquiera eran tibios, eran del bando opuesto. Porque le está hablando a los romanos. Y los romanos tenían prácticas paganas. Como esclavos suyos, para que obrasen la maldad, ofreced ahora vuestros miembros a la justicia de Dios. Como esclavos suyos, Dios, para vuestra santificación. La radicalidad no solamente es mental, mis hermanos.
radicalidad no es de opinión. La radicalidad no es de concepto, no. La radicalidad es una postura de vida integral. Repito, es una postura de vida integral. Lo mismo que pienso es lo mismo que siento, y lo mismo que siento es lo mismo que digo, y lo mismo que digo es lo mismo que hago. Lo mismo que pienso es lo mismo que siento, lo mismo que siento es lo mismo que hablo, y lo mismo que hablo es lo mismo que hago. Esa radicalidad tiene que molestar y tiene que ofender a muchos. Ayer Javiercillo nos daba el testimonio de que los hermanos este fin de semana lo llamaron y le pidieron el favor: mire, Javier, estamos borrachos, estamos tomados, no podemos manejar, venga y nos recoge, hágame el favor. Y Javiercito fue y lo recogió, le hizo el favor el conductor elegido. Y parece que en el camino le preguntaban: venga, Javier, ¿y usted por qué no se emborracha? ¿Usted por qué no toma? ¿Usted por qué ya no la pasa bueno con nosotros? Y Javier les dijo les dijo dos cosas, que yo recuerdo, les dijo dos cosas. Una, verlos a ustedes es ver el reflejo de mi papá y de mi mamá, que a mí no me gustaba ver. Tremendo. Y segundo, he conocido a Dios y Dios me ha ayudado a no necesitar de eso. Tremendo. Esa radicalidad incomoda. Ay, pero tómese un trago. Ay, pero tómese una cerveza. Ay, pero haga esto. Ay, pero robe aquí. Ay, pero defraude aquí. En fin, así. Es poquito, no es mucho. Esa radicalidad entonces nos lleva a la santificación. Pero cuando erais esclavos del pecado, eres libres en lo que toca a la justicia. Repito, cuando erais esclavos del pecado, eres libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto obtenéis entonces? Diríamos nosotros el refranero popular: que se siembra se recoge. No podemos pretender sembrar limones para recoger naranjas. Ustedes, ¿cuál fue el fruto? ¿Cuál fue la ganancia? ¿Cuál fue la bendición de eso? Nada. Claro, momentos felices, aparentemente, ¿no? Momentos pequeños, cortos momentos. Pero nosotros no vivimos de pequeños momentos, nosotros buscamos la eternidad, buscamos la trascendencia. Y no trascender en el concepto de los demás, trascender ante Dios, delante de Dios y en la presencia de Dios. ¿Qué fruto obtuviste, pues? Cosas de las que ahora os avergonzáis. Tremendo. ¿Cuál fue el fruto? Ahora es vergüenza y pena, porque conduce a la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dais fruto para la santidad que conduce a la vida eterna. No hay duda que la consecuencia de vivir en Dios, radicalizados en Dios, es muy distinta de consecuencia de vivir o radicalizados en el pecado, en la maldad, o vivir tibiamente. Porque la paga del pecado es la muerte. Aquí está San Pablo llegando a una conclusión y está diciendo: esto es como una ley. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba de las leyes? Hay leyes que no se pueden cambiar, hay cosas que no se pueden cambiar. La ley de la gravedad, eso no se puede cambiar. Pues hay leyes espirituales, y una ley espiritual es que la consecuencia del pecado es la muerte, punto. Así de sencillo, eso es una ley. Alguien no puede decir: no, yo voy a vivir toda mi vida en pecado para llegar al cielo. Falso. No, o sea, me voy a saltar esa ley. No se puede. No se puede. Mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es otra ley. El que cree en Jesucristo se salvará. Hechos capítulo 4, verso 12 dice: no se nos ha dado un nombre por el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús nuestro Señor. Y creo que en otra parte del Evangelio dice: el que cree en mí se salvará. En Jesucristo nuestro Señor. Son leyes espirituales, mis hermanos, que de pronto nosotros no entendemos o no conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Si lo tomáramos muy del contexto bíblico, muy de la historia bíblica, cuando Jesús, la gente se refugiaba. Bueno, habían también había por lo menos dos grupos. Estaba el grupo de los apegados a la ley, los religiosos, y estaba el grupo de los tibios. Y Jesús vino a inaugurar un nuevo grupo de los entregados.
el grupo de los convencidos, el grupo de los llenos del Espíritu Santo y que actúan por gracia y no por simple obediencia a la ley. Por eso el Salmo nos ayuda a entender, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, ya no en la ley, ya no en sí mismos, ya no en sus propios conceptos, en sus propios pareceres, en sus propias creencias, sino en el Señor. Entonces, el hombre que confía en el Señor se pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión con los cínicos. Entonces, tenemos que tener algo de cuidado, mis hermanos, porque una cosa es que nosotros seamos radicales y otra cosa es que seamos excluyentes. Cuidado. Nosotros no somos distintos de los demás, tampoco somos mejores que los demás. Que querramos vivir en radicalidad es una cosa, pero otra cosa es que nos creamos mejores que otros, porque si algo hemos logrado, alguna pizquita de cambio y alguna pizquita de mejoría hemos logrado, no es por nuestros propios méritos, es por la gracia de Dios, quien en su infinita misericordia nos ha tenido paciencia y ha venido obrando en nuestras vidas. Este salmo se puede tomar mal, porque alguien puede decir, no, entonces yo ya no me meto con toda esa gente. No, ahora yo zumbo solo, ahora yo vivo solito, yo ya no me trato con nadie, porque todos dicen groserías. Y yo no voy a reuniones familiares porque es que todos allá son burleros, y allá son recocheros, y allá son groseros, y allá se pueden... No, entonces yo me aíslo de todos. Cuidado. Jesucristo dijo, Padre, yo te pido que los saques de este mundo, libres del mal. Son dos cosas bien distintas. Entonces, estamos en el mundo, aunque no somos. Debemos de tener claro esto. Nosotros no andamos discriminando a las personas. Ay, no, usted es pecador. Sí. Mi hermano, que le pueden cometer los delitos por ahí terminan creyendo en la última Coca-Cola del desierto, pellitos, etc. Si se nos ha de notar en algo el cambio a nosotros, si se nos ha de notar en algo la radicalidad, ojalá sea en la humildad y en la sencillez. Cuidado. No en la soberbia. No en ser engreídos, no en creernos más o mejores que los demás. Pero no hacemos causa común con los que se burlan de Dios. Ni entra por la senda de los pecadores, sino que sigue que su gozo está en la ley del Señor y medita en la ley, en su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán como paja que arrebata el viento. Se está refiriendo a la muerte, ¿no? La muerte. Serán personas que pasan. Y todo lo que obtuvieron en este mundo será pasajero. El cristiano no. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Entonces nos está invitando a tener una mirada trascendente, a mirar más allá y decir, ¿qué estamos sembrando hoy? ¿Qué esperamos recoger? Por un lado. Por otro lado, nos está invitando a ser muy radicales, no para andar divididos con los demás ni peleados con los demás, sino para alcanzar la salvación. Tercero, nos está diciendo, esa salvación y esa radicalidad no es fruto y no es mérito de ustedes, es gracia de Dios, es amor de Dios y es misericordia de Dios. Debemos de aprender a ser humildes y reconocer que siempre seremos, hasta el día en que nos vamos, seremos de carne y hueso, y que habrá la posibilidad de que nos equivoquemos y de que fallemos y no terminemos, como dice San Pablo en otra parte, siendo descalificados cuando tratamos de descalificar a quién sabe cuántos más. Mis hermanos, Dios bendiga, muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias a ti, Norman. Gracias, Señor, por este compartir de la palabra. Gracias por el Espíritu Santo que aviva el fuego en nosotros. Espíritu Santo, reaviva en nosotros el fuego de tu amor, tu presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón, que ardamos
de fuego, de ese fuego de amor que purifica, que vivifica, que nos hace luz, que nos hace erradicar la soberbia y compartir, Señor, tu amor. Gracias, Señor. Por Mamita María también, la llena del Espíritu Santo. Ese fuego sí que avivaba en ella. Gracias, Señor, por las bendiciones y porque nos hace lugar de tu presencia. Mamita María, gracias por tu sí, lleno de amor, de fuego, de pureza. Gracias, Mamita María, porque oras con nosotros y ruegas por nosotros. Sigue rogando por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que vivamos el fuego del Espíritu Santo de la manera correcta, no a nivel de nuestra humanidad, sino al nivel que el Señor espera de nosotros. Amén. Amén. Para que con ese sí radical como tú, Madre Preciosa, llena del Espíritu Santo, podamos ser, no ser tibios, sino ese sí radical para el servicio del Señor, al Señor. Amén. Amén. Que con la ayuda del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María nos dé esa fortaleza para seguir luchando con esas tentaciones que nos presentan a diario, para no hacer las cosas de la mejor manera y como a Papito Dios nos pide que las hagamos y vivamos esa misericordia que nos da Dios y compartamos con nuestros semejantes, nuestras familias y sí, con todo el que la necesite. Amén. Amén. Para que se reavive en nosotros ese fuego, esa sed por la salvación de las almas. En ese sentido, los estamos invitando también a los grupos de oración, formación y misión presenciales que se llevan a cabo el lunes en Subia, en la tarde, en la noche en Fusagasugá, Cundinamarca, y de martes a sábado en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. En el flyer aparece, tómele un pantallazo, aparecen las direcciones. Ahí no aparece en martes Eduardo Santos, pero nos estamos reuniendo por ahora en el Eduardo Santos. Bienvenidos todos a estos grupos de oración, formación y encuentro entre hermanos. Para mayor información de la comunidad, de los servicios, de los grupos, pueden comunicarse por WhatsApp al 310-554-3814. Recordarles también los momentos virtuales que son un gran aporte, una gran herramienta para ir al mundo entero y llevar ese mensaje, ese amor, ser parte de aquellos que contribuimos a la salvación de las almas. Esos momentos virtuales son este momento de la liturgia de la palabra y el Santo Rosario a las 3 de la tarde por Google Meet, orando unos por otros. Igualmente le agradecemos las contribuciones monetarias que se realizan tanto en los grupos de oración presencial como a través de la cuenta de Nequi 301-551-2161. El Señor bendice y el Señor nos da la gracia también de administrar estos bienes que son exclusivos para la evangelización. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor Amén. hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor. La bendición de Dios Amén. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos nosotros. Vayamos a hacer esa luz del mundo y a transmitir todo lo que el Señor aquí hemos recibido. También nos tiene más información, Norma, sobre el retiro que se va a realizar. Gracias, Nancy. Sí, no se les olvide que sábado 15 y domingo 16 de noviembre, dentro de 20 días, más o menos, a tener un retiro de nueva vida, seminario de vida del Espíritu Santo. De una manera, otros lo conocen de otra manera. En la parroquia del barrio San Cristóbal Sur, parroquia San Cristóbal, parroquia de San Cristóbal. De las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, tiene un costo de 50,000 pesitos por persona, incluye esos 50,000 pesitos, tienen muchas cosas, así es que están cordialmente invitados. Todas las personas
que quieran renovar su vida espiritual, o todas las personas que quieran comenzar una vida, un proceso espiritual, están cordialmente invitados a vivir este retiro, Nueva Vida o Seminario de Vida en el Espíritu Santo en la parroquia de San Cristóbal Sur, sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Por favor, se pueden inscribir en el despacho parroquial o se pueden inscribir con los coordinadores de los grupos de oración. Dios les bendiga, gracias.